La Biblia misma testifica que la palabra de Dios es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el alma y el espíritu. No quiere decir que la destruya, separa. La única capaz de separar el alma del espíritu es la palabra de Dios, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón en Cristo Jesús. Bueno, entonces vamos a entrar en la palabra, hermanos. Yo quisiera recordarles que estamos desarrollando un tema anual que se llama Soy de servicio. Soy ejemplo de servicio. ¿Recordaban ustedes que hacías el tema? A ver, díganlo a ver si se recordaban. Sí se recordaban. Y el tema de la serie es soportando a los débiles. ¿Recordaban eso también? ¿O no? A ver, díganlo a ver si se recordaban. Muy bien. ¿Y el tema hoy lo recuerdan? Persevero en la instrucción divina. Persevero en la instrucción divina. Yo creo que ya pasó un poquito el tiempo en que los hermanitos cristianos evangélicos nos dirigíamos a otro. Preguntamos, ¿y usted en dónde está perseverando? ¿Alguna vez le preguntaron así? ¿O usted preguntó alguna vez ¿y dónde persevera usted? Y si yo le preguntara ahorita mismo, ¿usted dónde persevera? ¿Qué me respondería? En busca de Dios. ¿Y ustedes? Casualmente. Dios también. Porque la idea perseverar viene de ser constante, viene de estar continuamente en un lugar, en una reunión, una congregación. Perseverar es un elemento de la actitud humana que los creyentes comprendemos. Por eso dijeron, busca a Dios. Y de hecho una de las frases más icónicas que nosotros tenemos, es que lo que dice la Escritura en Mateo 24, persevere hasta el fin. ¿Qué pasará con él? Este será salvo. ¿Usted cree que eso es cierto? ¿Para usted? ¿Y para mí? ¿Es cierto para nosotros? ¿Seguros? Quiere decir que si yo dejo de perseverar hoy, ya no tengo oportunidad de ser salvo. Hermanos, se pierde la salvación. Y entonces, ¿qué están respondiendo? Es vigente para nosotros, es el que perseverar, este será salvo. ¿Tiene vigencia para nosotros, hermanos? Para los verdaderos, dice el hermano. Tal vez estuvieron en la iglesia, pero no. Ese es un buen punto. Pero en realidad, que ese versículo está hablando para el tiempo de la gran tribulación. ¿Cuántos les están esperanzados de estar en la gran tribulación? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen la ilusión de estar en la gran tribulación, hermano? ¿Verdad que no? Nosotros queremos irnos cuando Él venga en su segunda venida, en el reino. Ahí nos vamos. Este versículo para aquellos que van a creer en ese tiempo. Ahí sí. Si no perseveran hasta el fin, ahí va a ser mucho más duro. Pero los cito traigo a colación porque habla de perseverar, de no desmayar, de firme en una causa, en un movimiento, en una congregación en este caso. Claro que todos procuramos tener una actitud perseverante, a pesar de que muchas veces enfrentamos dificultades. Y las
en nuestro ánimo. Eso no lo podemos negar. Ayer le platicaba yo a los hermanos en el grupo donde estuvimos, nosotros somos seres tripartitos. ¿Qué quiere ser tripartitos? ¿Qué quiere decir? Tres partes, cemento, arena y piedrín. Estamos tripartitos, quiere decir que tenemos espíritu, cuerpo y alma. Por eso también mencioné los 4:12, que dice que la palabra de Dios se puede separar el alma del espíritu. Pero lo que estamos hablando es de la perseverancia. A pesar de las dificultades, permanecemos fieles al Señor. Ya no así vamos a alcanzar nuestra salvación. No, somos salvos desde el momento que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador. Pero sin embargo, siempre vamos a ser probados. Y lo lindo es que la misma Escritura dice que vamos a ser probados, pero no más allá de lo que podemos resistir. Esto me lleva a mí a una conclusión, que el que tiene más pruebas es porque aguanta más. El que tiene las pruebas más duras es porque Dios sabe que aguanta esa prueba. Y no se la pone a todos por igual. Tal vez a otros le pone más suave, aguanta mucho, no aguanta mucho, va a poner una suave. Hasta ahí donde aguanta, nada más. Eso es lo que dice la Escritura. Pero también reconocemos y es otro elemento que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Ahí hablábamos hace un ratito allá, aposento alto. Hablábamos un gigante. ¿De qué gigante hablábamos, hermanos? ¿Cuánto medía Goliat? 280. Será como donde llega la tal vez, ¿verdad? 280, imagínense. Esta, ¿cuánto? 280 está la terraza. ¿Cuánto mide usted, hermano? 1.60, todavía le falta crecer. 1.60, no, 70. ¿Está seguro? ¿Usted cuánto mide, hermano? 70 y pico. Es que les pregunto, porque yo mido 1.70. Sí. Ya me lo rebajaron, porque cuando yo saqué mi cédula, se añade mi pueblo, el peor civil era mi papá, y mi papá me quería favorecer 1.70. Pero cuando me aveciné aquí en Guatemala, 1.70. Allá me quitaban los zapatos seguramente, pero esta semana, yo a la par de ustedes dos, yo me siento marrón. Por eso tiene que estar cerca de 80 por lo menos. Esta semana llegó a nuestra casa a arreglar su lavadora a mi esposa, un señor. Se lo miraba yo. Y le pregunté, no me quedé con la duda, le pregunté cuánto medía, me dijo 1.90. 1.90. Ahora imagínense cómo sería mirar a Goliat con 2.80. Pero sobre todo los altos y gigantes está el poderoso gigante, es nuestro Señor. Él está con nosotros. Él ha prometido sostenernos y ayudarnos. Por eso es que podemos soportar nosotros, y por eso podemos soportar aún a los débiles. Por eso podemos perseverar en los caminos del Señor. En otras palabras, no hay excusa para abandonar el camino de Dios, porque Él nos ayuda a soportar. Vamos a leer un pasaje de la Biblia, porque si no, al final vino a hablar tonteras. Leemos que dice Santiago, por favor, hermano, capítulo 1, verso 25 al 27. Santiago 1, 25. Pero antes de ponerse vamos a hacer nuestra confesión y luego ya ponen de pie para leer.
Decimos, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar gracia y perdón. Desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. El pueblo de Dios dice, somos casa, somos iglesia, busca a Dios y somos templo de servicio. Amén. Ahora sí nos ponemos de mano, por favor, hermano, y leemos estos tres versículos. Santiago 1, 25 al 27. Dice así. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Bueno, un pasaje desafiante, este pasaje que hemos seleccionado nos invita a ser perseverantes. Pero hay un detalle, perseverantes en cuanto a la palabra de Dios. Perseverantes en cuanto a la instrucción divina. Eso es lo que se demanda de nuestras vidas. Porque cuando nosotros perseveramos y nos mantenemos en la enseñanza de las Sagradas Escrituras, vamos a poder mantenernos rectos y fieles a Dios en todos nuestros caminos. Reconocemos entonces ser ejemplares, como hemos dicho el principio del año, cuanto al servicio, nosotros vamos a poder llegar a soportar incluso a los débiles, a los que están menos fuertes que nosotros, pero para ello nosotros mismos perseverar en la instrucción divina. Ninguno de nosotros puede dar por sentado. Yo ya me gradué de máster en Biblia, máster en memorización de versículos, máster en buscando perros, máster en esgrima. Mire, yo he ido a los grupos y he salido a ver porque hacen unas dinámicas ahí. Vamos a buscar. Yo todavía voy para leer el versículo. Y otra, sí digo yo, cuando otra se para y no me dejan ningún premio, hermanos. Digo yo, ¿no sería el pastor más pilas para buscar los versículos? Me dejan ahí, hermanos, sin contestar una. Deberían ser el pastor. Pero no, hermanos. Podríamos nosotros tener grandes habilidades, pero lo que necesitamos, según la palabra del Señor, es perseverar en esas sagradas escrituras. Perseverar en lo que ellas nos dicen. Y específicamente en este pasaje que hemos escogido, ustedes ya saben que le pongo al pasaje de escritura para meditar en él. En esta primero nos pide cumplirla en verdad. El versículo 25 dice, mas el que mira atentamente la de la libertad y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por cierto, aquí está hablando de ser hacedores de la palabra. Ese es el pasaje que está hablando
habla de que hay que cumplir de verdad. La forma en que se expone este versículo con respecto a la acción que debemos tener en cuanto a la palabra de Dios. ¿Cuál es mi actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cómo veo yo la palabra de Dios? ¿Cómo veo yo la Biblia? Hay grandes escritores que probablemente han cautivado nuestro sentido de lector. Pero el libro más completo, más poderoso que tenemos aquí. Y nosotros deberíamos cumplirla en verdad. Para poder hacer eso, lo primero que nos pide es mirar atentamente. Y no está mandando una observación detenida. Vamos a ver detenidamente, como cuando usted le dan su chequera, ¿verdad? ¿Qué hace usted cuando le dan su chequera? Tiene en cuenta en el banco de cheques. ¿Qué hace cuando recibe una chequera, hermanos? Espero que lo hagan. ¿Qué hace, hermano? Nombre, número de cuenta, y si los números relativos a los cheques también, todos esos detalles tienen que revisar antes de firmar. Eso es mirar atentamente. No es solo observar, es poner atención. Es dedicar toda nuestra atención en lo que dice, es mirar con detenimiento, no ver solo por ver, no nada más ver sobre lo que hay ahí, no, es meternos en ella. Se trata de ver detalles, lo que la mayoría no ve, los colores, las variaciones, los detalles. Por ejemplo, ¿con qué está decorado nuestro altar esta mañana? Lirios. ¿Por qué dicen que son lirios? Así son los lirios. Yo pensé que los lirios eran unos blancos así bien bonitos. No han abierto. Pero esperemos que cuando ya hayan abierto. Entonces voy a aplicar hasta que se abra. Es que eso es ver atentamente. Saber uno que ahí hay unos lirios, aunque todavía no se han abierto. Lo mismo que la rosa, para la rosa empieza por ser un botoncito. Y luego, van abriendo. Y uno pone atención a cada detalle. Así debemos ser con la palabra. Y ver lo que está cerca, ver lo que está lejos y en la palabra. Porque hay palabras, hay profecías, por ejemplo, que tienen cumplimiento cercano, o que ya se cumplieron antes, y hay otras que se van a cumplir después. Entonces todo esto es importante. Que mencionaba yo de Mateo 24 ha dado lugar a mucha hermanos amados, porque muchos se han ido con la finta en ese versículo. Y han creído que ese perseverar hasta el fin es para la iglesia, para hoy. Pero si ponemos atención al pasaje, de todo su contexto, nos vamos a dar cuenta que no es así. Pero eso tampoco es licencia. Te acepto la gracia, no tengo que perseverar ahorita. Ya soy salvo. El Señor me salvó, entonces puedo pecar. No. Eso no es licencia para pecar. Eso es para que nos demos cuenta de la gran misericordia de Dios, hermano. Para que nos demos cuenta que la gran abarcadora, tan maravillosa. Entonces lo menos que nosotros mirar atentamente. Con otras palabras, mirar atentamente es ver aquello que a vista no se ve. Obviamente las hermanas que dijeron ya conocen los libros. Pero si a mí me hubieran preguntado, yo no sé qué habría respondido. Yo hubiera dicho, si son unas ramas, ahí están unas cosas verdes, nada más parecen pacayas, pero chiquitas, ¿verdad? Pero ellas están viendo ya la flor abierta. Y ya saben que así se va a poner. Hermanos, nosotros debemos ver en la ley de Dios. Que conste que dice la perfecta ley. ¿Y cuál es la perfecta ley?
¿Será la ley mosaica? ¿Será la ley mosaica? No es la ley, no es la ley. También alguien podría equivocar. No se refiere a la ley de Moisés, se refiere a la palabra de Dios en todo su contenido. Está hablando de la ley que contribuye a que los seres humanos seamos mejores, que nos ocupemos los unos por los otros, sobre todo es la ley de la libertad. La ley de libertad, aquella en la que nosotros hemos sido libres del pecado, aquella que nos ha sido otorgada, perdón de nuestros pecados, esa perfecta ley en la que todos somos iguales para adorar a nuestro Dios, a esa ley, a la revelación de las Sagradas Escrituras, a la Biblia en su totalidad, se está refiriendo cuando dice en este versículo, la perfecta ley. Verso 25. El que mira atentamente la perfecta ley de la libertad. De hecho, por la palabra de Dios, porque el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta a través de Cristo nosotros somos. Por eso es la ley de la libertad, hermano, porque parece irónico que una ley nos da libertad. No suena muy convincente. Dígame usted alguna ley que nos dé libertad. De las leyes que conocemos, de la ley de nuestro país, por ejemplo. Alguna ley que nos da libertad. ¿De qué? La ley normalmente nos esclaviza. La ley normalmente regula nuestra vida. Entonces nos delimita el espacio, el tiempo, la forma en que podemos nosotros hasta cierto límite. Y de ahí para allá ya fallamos. La ley perfecta, la ley libertad. Imagínense ustedes, contrariedad parece esa, pero es cierto, porque no se trata de cualquier ley, que se está refiriendo a la ley de Dios, a la ley del reino del Señor. Pero no solo hay que mirar atentamente en esa perfecta ley. El versículo dice que hay que perseverar en ella, ya mirando detenidamente, entendiendo lo que la palabra de Dios es para nosotros. Entonces ahora la idea es permanecer, estar de forma decidida. Alguien dijo que no es lo mismo llegar que permanecer. Algunos han llegado a alcanzar grandes triunfos, pero después del triunfo se empezaron a venir para abajo. No permanecieron, porque no hubo perseverancia en aquellas cosas que le llevaron a lograr ese éxito. Cuando nosotros empezamos a mirar atentamente la ley de Dios, debemos de perseverar en ella. Eso quiere decir ponerla por obra en nuestras vidas, hermanos. Hacer caso, obedecer a la palabra de Dios. Y la única manera en que nos va a ir esta vida es obedeciendo la palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos de desobedecerla, cuando empezamos a ser desobedientes a la palabra, entonces, aunque seamos salvos, nos va mal. Y perseverar en ella significa entonces cumplirla, aceptarla como que rige nuestra vida, pero en un espíritu de libertad. La perseverancia entonces en este sentido no solo es leerla o escucharla, sino se trata de hacer estrictamente lo que ella manda. Hay versículos tan contundentes que a veces uno puede decir, pero esto no se puede cumplir. Por ejemplo, viene a la mente el que dice 1 Tesalonicenses 4:18, creo que es, o 17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso, hermano?
Algunos le cambian, dicen orar sin cesar. Ustedes solo oran cuando no está César. Pero sin cesar quiere decir sin parar, o sea, sin parar. Nosotros tenemos que tener una vida de oración. Eso quiere decir una vida de comunión permanente. En todo lugar, toda situación que nos nosotros podemos llevar nuestro pensamiento, nuestra voz, nuestro gemido, nuestro clamor. Eso va a depender de las circunstancias. No siempre usted orar en voz alta, gritando ahí, ¿no? Muchas veces va a orar en su espíritu. Pero Dios lo está viendo. Está en comunión con él. Está orando. Eso es una cosa por decir solo un ejemplo sencillo de lo que dice. Nosotros tenemos que obedecerla. Todo lo que ella nos manda. Parece que eso fuera muy radical. Por eso es que muchos fanáticos le dicen, no, yo soy creyente, pero no soy fanático, dicen otros. ¿Qué quiere decir que sea creyente y no fanático? Pues la iglesia, de vez en cuando, algunas cosas. Pero no, tampoco sí. Por ejemplo, es el clásico. ¿Cómo lo va a perder? O sí que hay otra situación, allá de ¿cómo no perder el concierto? Ya no viene todos los domingos. La iglesia está todos los domingos. Entonces, hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que entender que la Biblia hay que obedecerla en todos los sentidos, todo lo que nos demanda, en todas las formas en las que a veces nosotros estamos acostumbrados a no obedecer. Tenemos que cambiar nuestra forma. Tenemos que buscar a Dios, respuestas ante todas circunstancias. La perseverancia va a evitar que nosotros seamos oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Cuando estamos constantemente en ello, entonces nosotros vamos a recordar lo que la Biblia dice y vamos a hacer lo que dice la palabra. No seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, dice el pasaje. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que perseverar en ella. Por eso es que a veces nuestros padres nos repiten tanto una cosa, aunque ya nos la han dicho un montón de veces, la vuelven a decir, porque quieren que se nos quede para que la obedezcamos. Igual la Biblia, la Escritura. Acá usted va a encontrar pasajes repetidos, versículos repetidos. Estábamos leyendo, creo que el jueves, un pasaje del Salmo 103. ¿Alguien se recuerda cómo comienza el Salmo 103, hermanos? Los que perseveran en la palabra. Bendice alma mía a Jehová. Ok, así empieza. ¿Y cómo termina? A los que estuvieron el jueves se la saben. Bendice alma mía a Jehová. O sea, ¿cuál es el énfasis de ese salmo? Que bendigamos al Señor, que bendigamos a Jehová. Y por eso nos lo repite. Pero entonces, cuando nosotros miramos atentamente en la perfecta ley y perseveramos en ella, vamos a ser bienaventurados. Bienaventurado esa persona que se mantiene haciendo por verdad en su vida la palabra de Dios, esa persona que se apropia de esa palabra y dice, esa palabra es para mí. No selecciona solo los pasajes que le convienen, no, esto es para mí. Lo que es bueno y lo que parece no muy bueno, eso es para mí, porque viene de Dios para mi vida. Entonces esa persona va a ser bienaventurada. Esa persona va a tener la capacidad de vivir en completa dicha, hermanos. Eso quiere decir bienaventurado. Nosotros lo hemos resumido a 3 veces, ¿qué? 3 veces dichoso. ¿Y qué es ser 3 veces dichoso? Dichoso. En realidad, lo que ese término quiere decir es completamente, extremadamente feliz. Tiene tanta felicidad que aún ni las malas noticias le afectan. Es tal su felicidad
que aún las pruebas, las luchas de la vida no lo derrumban, porque él tiene un gozo que viene de Dios. Es una bienaventuranza de Dios para mi vida. Miren lo que tiene como recompensa: ser perseverantes en la perfecta ley, ser perseverantes en la palabra. Y fíjense que les dije, este es un reto muy fuerte, porque yo les dije, no se trata solo de leerla, o de memorizarla, o de escucharla, no. Se trata de hacerla parte de mi ADN, parte mía, la palabra de Dios, que pueda entrar a mi vida y pueda hacer ese efecto que dice Hebreos 4:2, y que pueda poner de manifiesto todo lo malo y quitarlo de mí, y traer todo lo bueno, llenarme de la presencia divina en mi ser. Y entonces lo que terminamos meditando en este pasaje, en esta pericopa, es que no solo tenemos que cumplirla en verdad, la perfecta ley, sino que tenemos que vivir en la verdadera fe. Porque luego nos lleva, parece que fuera un tema diferente, ¿verdad? El versículo 26 y 27 empieza a hablar de los religiosos, empieza a hablar de las viudas, de los buenos. ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Miren, 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué quiere decir que es vana? No sirve. Es como maíz con gorgojo. Es como maíces o frijol que le pega el gorgojo. Es como arroz picado, es como algo que no está, que aparenta estar bien, pero no está bien. ¿Por qué dice si alguno se cree religioso? Nos acaba de hablar de la perfecta ley, fíjense bien. Lo que está combatiendo es la religiosidad. La religiosidad viene del ser humano. Yo escuché algunas veces a un pastor muy relevante de aquí de Guatemala decir que la religión, el término religión viene de un término griego, me parece que es, o latín, que es religare. Quiere decir volver a ligar, volver a juntar. Y se refiere al intento del hombre de acercarse a Dios. Eso es religión. No sé si me voy a entender. No es que Dios mandó su palabra para mí, que mandó a su Hijo a morir por mí, no. Es el intento que yo quiero hacer para acercarme a Dios, porque yo sé que Dios es bueno. Yo sé que estar en los caminos de Dios es bueno. Entonces yo me voy a acercar. Pero no me voy a regir por esto. Voy a regir por esto. Por esto, por lo que yo pienso y por lo que yo creo. Entonces, si alguno se cree así religioso, piensa que siendo un buen religioso va a agradar a Dios, pero por otro lado, pone un ejemplo aquí, no refrena su lengua. ¿Qué quiere decir no refrenar la lengua? En el capítulo 3 lo describe más detalladamente, ahí todo lo que la lengua puede hacer. Porque como decimos aquí en Guatemala, la lengua no tiene ni pelos ni huesos. Entonces se mueve fácilmente. Somos rápidos para hablar. El no refrenar la lengua es hablar lo que no es correcto, lo que no es verdadero, lo que ofende, lo que daña, lo que no edifica. Entonces, si yo me creo religioso, pero hago esas cosas, a mí no me sirve de nada mi religión. Es vana. ¿Por qué? Porque es un producto humano. La salvación es un producto divino, hermanos amados. Y a ese debemos aferrarnos nosotros. Pero aquí está hablando de la verdadera religión. Refrenar la lengua. Las personas que no son capaces de detener su lengua para decir insultos, chismes, maldiciones, juzgar sin razón a los demás. Y como les digo, es tan fácil que de repente cuando sentimos ya estamos hablando de tal hermano o de tal hermana.
mencionando que hizo esto, mencionando que hizo lo otro, y ese hermano y esa hermana no está presente. Entonces, ¿sabe qué aprendí yo de mi hermano pastor Manuel Cruz? Es que cuando alguien saca el nombre de una persona, terminamos la plática y oramos por esa persona a la cual mencionamos. Porque entonces lo que estamos haciendo es devolviendo la bendición para allá y no caer en el error de hablar mal de ella. De hecho, él dice que él era más tajante cuando alguien se acercaba, porque él dice que muchas veces se le acercaba a alguien y empezaba a hablar mal de otro pastor. Imagínense ustedes, de un consiervo, decía él, yo inmediatamente le decía, perdón hermano, no puedo escuchar eso. Mejor cierre sus ojos, vamos a orar por el pastor. Yo ni le conozco, pero vamos a orar por él. Y hermanos, eso es refrenar la lengua. Pero eso es una cosa que a veces se nos escapa de las manos, nos cuesta. Para ser totalmente honestos, nos cuesta porque somos seres humanos y porque aún la naturaleza pecaminosa habita en nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros lo tengamos ahí, lo conservemos. No, debemos desecharlo mediante la perfecta ley. Porque eso no solo demuestra que no tenemos fe, sino también que no tenemos doctrina o que no creemos en Dios, sino que además vamos a vivir sin procurar dar paz a las personas que nos rodean. Nuestra consigna es que en todo nuestro entorno haya relaciones de paz, relaciones de bendición. Refrenar la lengua lleva a las personas a perdonar, bendecir, evitar el chisme, etc. Pero eso solo se logra mediante la presencia poderosa del Señor en nuestras vidas y la obediencia total a su palabra. Piedad expresada hacia los menos validos, es decir, a los que están en situaciones más vulnerables, más frágiles, que son propensos a ser víctimas de cualquier daño. Dice el versículo 27, si alguna religión hay, si alguna religión debe haber, esa religión es pura y sin mácula. La palabra mácula quiere decir mancha, es decir, pura y sin mancha delante de Dios. La religión que pueden llevar ustedes es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y por último, guardarse sin mancha del mundo. Esa piedad expresada para esos grupos que son vulnerables, que son débiles, que necesitan nuestro apoyo, es lo que nos va a validar a nosotros como verdaderos hijos de Dios, como personas que estamos mirando atentamente y perseverando en la ley de nuestro Señor, que es la palabra de Dios en su totalidad. Eso es lo que espera el Señor, la piedad, hermanos amados, para ese tipo de personas. Aquí no se menciona a los extranjeros, pero en toda la vida del pueblo de Israel, los tres grupos más vulnerables eran las viudas, los huérfanos y los extranjeros. En cuanto a las viudas, hay algunas salvedades que se hacen, porque si la viuda es una persona ya grande, una mujer ya anciana, ella merece ser atendida, ella merece que se le ayude, que se le apoye. Pero si es una viuda cuarentona todavía por ahí, que todavía quiere rehacer su vida y está en todo su derecho, pues eso ya es otra cosa, ¿verdad? Y en el caso de los huérfanos, se supone que son huérfanos pequeños, niños, que son indefensos ante la vida. Pero si usted me dice, fíjese que yo soy huérfano, ya tiene 35 años, yo digo que ya puede trabajar, ¿verdad? Aún de 20 para arriba ya se puede desempeñar y desenvolver. Entonces estamos hablando de grupos que son vulnerables y hacia ellos se debe dirigir nuestra atención. Por eso a mí me gusta lo que están haciendo los grupos. Hasta he visto lucha ahí por determinar a quién le podemos ayudar realmente, quién necesita más esta ayuda.
porque eso es lo que debemos hacer, mis amados hermanos. Y lo último que dice acá es la santidad. La santidad significa guardarse sin mancha del mundo. Tenemos, como dije antes, en nosotros siempre la naturaleza pecaminosa, a la par de la naturaleza divina o espiritual. Pero ahora nuestra consigna es fortalecernos espiritualmente y guardarnos del mundo sin mancha, vivir en santidad, apartarnos de los deseos mundanos, de los deseos de la vista, de no amistarnos con el mundo, hermanos. Eso es un consejo que quiero darles, porque a veces tenemos mejores amigos fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. A veces convivimos o permanecemos más tiempo con personas que no conocen del Señor. Está bien, si es en su trabajo, pues ni modo, no se va a salir usted del trabajo, es que aquí son mundanos, ay, mejor me aparto. No, se queda sin trabajo. Pero cuando se trata de la vida social, de los convivios, yo aquí les cuento entre nos que en mi familia estaban haciendo un convivio cada año. Digo mi familia por parte de mi padre, primos, sobrinos, y un montón de familión, ¿verdad? Entonces ellos estaban procurando hacer un convivio cada año para reunir a toda la familia. Qué alegre cuando se juntan, mira, este es mi hijo, mira, y empiezan a conocer a un montón de personas de su familia que no conocían, que si se las encuentra en la calle, nada que ver, pues no las conoce. Pero ahí las lleva uno a conocer, 150, 200 personas. Una vez fuimos con mi familia, pero el asunto fue que después empezaron a sacar el agua de la que hablábamos ayer en los grupos, ¿verdad? Solo que ardiente. Y empezaron ya a entonarse algunos de mis primos, ya cuando uno se toma su trago ya cambia, ¿no? Y ya el ambiente se vuelve diferente. Ya empezaron a pachanguear ahí y todo, y mi esposa decía, bailemos una. Ya se me olvidó, le decía. Fue la única vez que fuimos a un convivio de familia. Queremos mucho a nuestra familia, sí, los amamos, oramos por ellos. Pero hay escenarios donde ya no son de bendición, ya no nos edifica, entonces tratamos de evitar. Y preferimos a la familia en Cristo, a la familia cristiana, hermanos. Claro, si toda nuestra familia fuera cristiana, qué alegría, qué bendición. Hacemos un culto y tamaleamos y todo lo que quieran, y estamos felices. Pero tenemos que guardarnos del mundo, y eso muchas veces, tristemente, incluye a nuestra propia familia, por la forma de vida, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de hablar, y un montón de situaciones. De tal manera, mis hermanos amados, que si nosotros queremos permanecer fuertes espiritualmente, para poder soportar a los débiles, a los más débiles debería decir, en la fe, nosotros debemos estar perseverando en la perfecta ley del Señor. Nosotros debemos perseverar en toda la instrucción divina, porque de esa manera vamos a estar mejor preparados, mejor equipados, para ayudar a nuestros hermanos a soportar ese caminar. En tanto ellos se fortalecen también y pueden ayudar a otros. Que esa es la verdadera dinámica de la iglesia. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, yo quiero moverte. Dime que te mueve.